Buen día a todos. Mi nombre es Walter. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de este respirador que tiene tres formas de funcionar. Ventilación convencional, ventilación no invasiva, ventilación con alta frecuencia o terapia de alto flujo. ¿Sí? Son las cuatro formas que pueden hacer. Antes de hacer cualquier cosa, una vez que conectan el circuito, lo primero que tienen que hacer es chequear de que el equipo no tenga fugas. ¿Sí? Para lo cual, acá donde dice chequeos, chequeo del sistema, hay uno que dice comprobar circuito respiratorio, que sería el segundo. ¿Sí? Cuando ustedes le ponen iniciar, acuérdense que cada vez que se pone en amarillo y esto también tienen que confirmarlo, lo confirman y acá le dice conectar el circuito respiratorio, sellar el, es decir, sacan esto, sellan con el dedo, ponen OK, el equipo empieza a chequear si tiene fugas o no, el circuito respiratorio. Ahí lo está chequeando. Está determinando la compliance. Y ahora dice abrir el puerto, es decir, destrabarlo, confirmar con OK. Y si el equipo está en condiciones, es decir, si el circuito está bien armado y no tiene fugas, le va a poner esto verde, como diciendo el equipo está operativo, listo para funcionar. Vamos a conectar nuestro pulmoncito de video. Entonces van a ir a donde dice iniciar o en espera. ¿Sí? Y acá les va a mostrar si van a hacer un nuevo paciente de neonatal o el que ya estaba. Si quieren ajustar, porque estos son los parámetros con los que el equipo va a arrancar. Si ustedes quieren cambiar en qué modo ventilatorio va a arrancar y demás, van donde dice ajuste ventilador. De costadito. Viste que no sangra, No. que no mentimos. No, yo tengo el dedito medio grueso también. Bueno, ninguno. Espera. Y no, iniciamos la ventilación acá. Es más fácil de ahí, directamente que nos abre todos los modos ventilatorios que tiene. Tiene presión control CMB, presión control asistido controlado, presión control con SIMB, presión control con presión de soporte. Tiene la parte de alta frecuencia que dice HFO y acá dice otros modos, porque el equipo tiene más modos que estos. Entonces, cuando ustedes van a otros modos, acá dice que tiene presión control con EBMB, espontáneo con CPAP con presión de soporte o espontáneo CPAP con volumen soporte. O pueden darle presión de soporte o volumen soporte, cualquiera de los dos. Por ahora vamos a seguir trabajando con este que estábamos ahora, que es el CMB, que es el más clásico. El equipo tiene los ajustes normales y después tiene una pestaña de ajustes adicionales. Por supuesto que está la FIO2, el tiempo inspiratorio, frecuencia respiratorio, el tiempo de rampa, y con qué velocidad va a llegar a esa presión, la presión inspiratoria a la cual queremos trabajar y el nivel de PIB. ¿Sí? Fíjense que si, por ejemplo, yo toco la frecuencia respiratoria, acá abajo me va a marcar, si cambio la frecuencia y dejo el tiempo inspiratorio fijo, cómo me va a cambiar la relación IE y cuánto va a ser el tiempo expiratorio. ¿Sí? Porque acuérdense que de los cuatro parámetros de tiempo, que son frecuencia respiratoria, tiempo expiratorio, relación IE, ustedes ajustan nada más que dos. Los otros dos se acomodan. Solo, sí. Depende de la marca del respirador, algunos tienen frecuencia y relación IE, o tienen tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, pero siempre son dos. Y los otros dos se acomodan. Dentro de los ajustes adicionales, ¿sí? Ustedes pueden hacer suspiro o pueden activar lo que es volumen garantizado. ¿Sí? Es decir, en lugar de ventilar por presión, van a ventilar por volumen. Esa es la diferencia. Si yo activo el volumen garantizado, ¿sí? Y vuelvo a los ajustes adicionales, yo lo que voy a tener acá es el control de volumen, no voy a tener más el control de presión, sino el de volumen. Estoy ventilando por volumen. O sea, si lo desactivan,
y vamos a los ajustes. ¿Y el volumen se lo pones ahí? En No, donde no, ves que figura? acá desapareció, estaba acá el volumen. Claro. Y la presión estaba acá y antes no estaba. Entonces quiere decir, si estoy Volvemos un ventilando poquitito, a por, ver, para atrás, para si poner. estoy ventilando por presión, acá Sí. tengo la presión. Sí. Si yo ajusto el volumen, ¿sí? Y vuelvo a ajuste, fíjense que acá la presión no está más, pero me apareció este que es el volumen. Bien. ¿Sí? Y para poner el volumen que yo quiero, ¿cómo hago? Es así, girás la ruedita, confirmás y ya está. Perfecto. ¿Sí? Bien. Ahora voy a dejar la presión, que era como estaba. Pero en todos los modos tienen la posibilidad de hacer volumen garantizado. ¿Bien? La diferencia entre CMB y el que está al lado, que es el asistido controlado, que si ustedes se fijan tiene lo mismo, casi no cambia. Acá en ajustes adicionales lo que agrega es, bueno, es el trigger. ¿Por qué es importante? Porque el otro en el CMB es ventilación controlada pura. Haga lo que haga el paciente, le va a mandar esa frecuencia, esa presión, en ese tiempo, y no hay forma de cambiar. En asistido controlado, cuando nosotros le habilitamos el trigger, ¿sí? Esto quiere decir que el paciente va a manejar la frecuencia. ¿Sí? Si él, por ejemplo, nosotros le pusimos acá vamos a achicar esto. Le pusimos una frecuencia de 44, pero si él respira 60, el equipo lo va a hacer ventilar 60 veces. ¿Sí? Quiere decir que él maneja la frecuencia, es decir, solamente lo dispara. Ahora, ¿cuánto le va a dar el respirador? La presión que hayamos ajustado, con el tiempo inspiratorio que hayamos ajustado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un modo y el otro. Después, El tema del trigger, ¿querés explicar un poquito más? bueno, Que vamos. cuando más bajo es... Claro, cuanto más bajo ustedes ponen el trigger, Sí. más sensible es el equipo. Entonces tienen que ajustarlo bien porque el paciente por ahí se mueve y lo dispara. Entonces no, tiene que ser un esfuerzo inspiratorio del paciente. O sea, lo tienen que ir ajustando hasta que se dan cuenta de que ahí, por más que el bebé se mueva, no lo dispara y cuando él hace un esfuerzo sí. Esto está relacionado ¿Y qué- con y el qué- control. Con ¿Qué va a hacer el paciente, por ejemplo, cuando le dispara más de lo que necesita? No, no, no es más. Si él, o sea, es lo que el bebé le está pidiendo. Sí. ¿Sí? O sea, él hace más esfuerzos, o sea, Y ahí en veces interviene que lo que nosotros le habíamos programado. Si nosotros le programamos 40, ponele, y el Sí. paciente necesita 50 porque él se está esforzando para respirar 50, le va a dar 50. como un respaldo. Claro. Cuando más bajo es, más... A ver, es Más al revés de lo que sensible. uno piensa. Más sensible. Ah. Claro, más sensible. Es como que el bebé trabaja menos. Claro. ¿Sí? Es al revés. Es como que el bebé trabaja menos. Cuando más alto es como que vos más lo controlás. Claro. Ajá. Está relacionado Digamos, a eso. esto tiene que ver también cuando van Es la sensibilidad. hacia un destete del paciente, Claro. ustedes le van a ir subiendo el trigger cada vez más, o sea, Lo van a que estar en pasa- un modo espontáneo con soporte, ¿sí? Lo que pasa es que con el SLE es distinto, porque vos le podés poner el porcentaje que vos querés soportar. En cambio con este No, creo no, que no, no, no. Ok. Una cosa es el método de disparo y otra cosa Claro. es el soporte del paciente. Todavía Sí. no llegué a Bien. ventilación, presión, soporte. Bueno, Bien. El otro modo que tiene es el SIMB, que la mayoría son amantes del SIMB. Yo lo detesto ¿por qué? y les voy a explicar por qué. A ver. O sea, no lo digo yo, ¿no? No, los que saben, sí. El tema es el Como siguiente. vos. En ese IMB, cuando uno establece una frecuencia y un tiempo, un cachito antes de que empiece un ciclo controlado, ahí abre una ventana para ver si el paciente en ese momento hace un esfuerzo. Si hace un esfuerzo, se sincroniza. Listo, macanudo. Ahora, si el paciente entre este y este quiere respirar, no se entera. O sea, es mejor el asistido controlado que el SIMB. Claro. Porque acá estoy desperdiciando esfuerzos del paciente. Mm. Sigue estando, lo siguen haciendo, pero en realidad, o sea, cada vez Lo está... que pasa es que también lo seguimos haciendo porque usamos estos respiradores que ya son... Pero en caso de que yo inicie con asistido controlado, Sí. posteriormente me vaya a un CMB, sería algo literalmente favorable para el paciente No. que ya lo estoy iniciando a que No, todo lo se contrario. sincronice. Porque todos los
esfuerzos que el paciente, o sea, en ese IMB, si él hace un esfuerzo acá, lo perdiste. No se Y sincroniza, lo que porque más solo hace- se va a sincronizar un cachito antes de que inicie el ciclo ventilatorio. Es para que en ese instante milisegundo Claro, no peleen uno con otro. No te No es- descarta que puedas hacer un pipi inadvertido con ese IMB, al contrario. Claro. Bueno, hecha la salvedad, continuamos. Después tenemos presión de soporte. O sea, presión Esto es controlada lo que decía yo. con presión de soporte. Sí. Acá tienes la presión de trabajo, el PIB, o sea, los mismos parámetros. La FiO2, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, la rampa, y en ajustes adicionales está el trigger. ¿Sí? Solamente, entonces, ¿qué va a pasar en este modo? Fíjense que cuando el paciente hace una actividad espontánea se pone de color marrón si es azul es controlado. ¿Sí? O sea, eso para que distingan si hay ¿Qué lo actividad, estás haciendo vos? claro, si hay actividad del paciente o no. Fíjense que acá la frecuencia no cambia, pero él le da soportes entre una controlada y la otra, es decir, si el paciente hace esfuerzo. ¿Sí? Es decir, vendría a ser como el asistido controlado, pero en lugar de manejar frecuencia, tiene una frecuencia fija y le da, si en el medio el paciente hace esfuerzos, una presión de soporte. Bien. Esa es la diferencia entre una y otra. Y el soporte que le da va a depender del esfuerzo que haga el paciente. A mayor esfuerzo del paciente, mayor soporte. Bien. Sí. Pero eso, ¿cómo lo manejas? Pones ahí presión de soporte nada más Claro, y y nada más. Trigger. Y acá tenés Y el trigger. y el trigger. Por eso. Listo. Con el trigger Si lo tenés ustedes que- tienen alguna duda del modo ventilatorio, esta flechita que está acá al lado, Ahí el manual. te explica ese Bien. modo ventilatorio. O sea, el modo ventilatorio donde estás parado. ¿Ok? Bien. Esto por si en algún momento tienen alguna duda, así es como lo hace. Bueno, uy, esto ya lo abrí de ahí. Entonces, hasta ahí venimos con los modos, digamos, convencionales. Después vamos a saltar la alta frecuencia, después volvemos. Tenemos el CPAP, o sea, esto ya cuando el paciente está saliendo, ¿sí? Que ya lo dejan en CPAP con presión de soporte o volumen soporte, cualquiera de los dos. Si lo ponemos, y acá el paciente sí va a tener que hacer el esfuerzo. Fíjense que en ajustes adicionales tenemos FiO2, el tiempo, la rampa, ¿sí? Y la presión de soporte que le vamos a dar. ¿Ven? Cuando el paciente hace un esfuerzo, le da un soporte. ¿Sí? En ajustes adicionales está, por supuesto, el nivel de trigger que tienen que ajustar. Y hay otra cosa que es ventilación en apnea, es decir, en el caso de que el paciente deje de respirar espontáneamente, o sea, no podemos dejar de que quede así porque va a entrar en apnea, entonces va a entrar en una ventilación de seguridad que es ventilación en apnea, que en este caso es por volumen, ¿sí? Y ustedes le van a decir con qué volumen y con qué frecuencia, ¿sí? Qué genial. ¿Cuánto tiempo le vamos a permitir que dure la apnea del paciente? Vamos a cerrar acá. Eso se maneja de acá de alarmas, ¿sí? Cuando estamos en un modo espontáneo, además de todas las alarmas que hay, dice tiempo de apnea. El mínimo son 15. Bueno, me está tirando otra alarma, ¿no? Apnea. Esto, no, todavía no. Todavía está en volumen un minuto bajo porque yo, o sea, él no respiró lo suficiente como para levantar el volumen, ¿sí? Pero acá, ves que ahí ya está, ya pasó. Ahora, lo deja 15 segundos. Quiere decir que si durante 15 segundos, que es lo que vamos a hacer, el paciente no hace ninguna ventilación espontánea, el equipo va a tomar el control de la ventilación. Ahí está. ¿Sí? Ventilación. O sea, va a poner volumen minuto bajo porque el paciente no estuvo respirando. Ahora esto va a salir rápido. ¿Sí? Por supuesto, si quieren silenciar la alarma, la silencian acá, lo que no quiere decir que vaya a desaparecer la bandita. ¿Ven? Ahí ya salió del volumen minuto bajo. Pero está en ventilación en apnea. Esto quiere decir de que el respirador tomó el control del paciente. Si el paciente empieza a hacer espontáneas de nuevo, no vuelve solo a ventilación espontánea.
¿sí? Con soporte, sino que ustedes tienen que evaluar al bebé, decir, ¿está en condiciones de volver a ese modo o no? O lo paso a una ventilación controlada. Si ustedes evalúan de que el paciente está en condiciones de volver, lo que van a hacer es restablecer la apnea, apretando ahí, y vuelve a espontánea con soporte. ¿Sí? Entonces ahí otra vez el paciente vuelve. ¿Sí? Cuando le queda alguna alarma acá, que ya no está de color, pero queda la indicación de cuál fue la última alarma, es porque si ustedes estaban en la sala de al lado, sonó la alarma, vienen y dejó de sonar, bueno, ¿qué fue lo que sonó? Entonces siempre quedan acá. Te hago una pregunta, ¿esto sería como ventilación no invasiva? No, no, ¿Con no. un setting? No, esto es paciente entubado. Ah, O sea, vos fuiste pasando de Sí. ventilación controlada, Sí. pura, después pasaste a un asistido controlado. Porque nosotros no ventilamos, o sea, a los bebés, a los recién nacidos no le ponemos un CPAP con tubo. Lo Bueno, usamos con... eso es otra cosa. Yo te Sí. digo, el paciente entubado, Sí, esto es un paciente camino grande, al pediátrico. destete, Ah, vos vas a hacer todos los pasos. mm. Ventilación controlada pura, asistida controlada, y si va avanzando lo pasás a espontánea con presión de soporte. Bien, bien. Y de acá decís, bueno, está para el destete, no está para el destete, o sea, está andando bien, le vas aumentando el Bien, trigger, le bien, vas bajando la presión de soporte, y decís, listo, Listo. salgo. ¿Pero se puede Esas- poner en CPAP? Esa es una forma de Dispará, ventilación. que después Es vamos a- un caso. Sí, El otro caso es cuando vos no lo vas a intubar al paciente. sí, lo tengo con una ventilación no invasiva. O sea, ahí vas a ver ahí. Ah, ahí está. eso. Esa es otra forma. Y acá hay forma. Sí, acá. también. Ay, qué belleza. Bueno, entonces, espérate que voy a cambiarlo de modo porque si no tengo que seguir estando todo el tiempo haciéndolo así. Como les decía, si suena una alarma, ustedes vienen para acá, a ver qué pasó, y ya no está la alarma, acá les queda registrada. Entonces vienen, la ven, ok, listo, presiono acá y la borro. Y- Es para que me entere de qué fue lo que pasó. ¿Y cómo veo la secuencia de todo lo que le pasó? Porque eso también lo puedo ver. ¿Cómo no? Obviamente. Acá, o sea, antes de entrar a alta frecuencia, acá dice tendencias y datos. ¿Sí? Yo entro ahí y acá tengo tendencias gráficas y acá elijo qué parámetro quiero ver la tendencia gráfica de todo lo que mide el equipo. Tendencias y datos. Tengo más gráficos, tengo tablas, ¿sí? Que me va dando todos los valores que tiene. ¿Sí? Acá tengo, y acá le puedo decir de que la vista si es de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 6, lo que fuera. O sea, con esto puedo jugar bastante. Acá tengo valores, que me dice, valores medidos del equipo. Sí, por ejemplo, la presión pico, la media, la PIP, la presión mínima, la frecuencia respiratoria, de esa, cuánta es mandatoria y cuánta es espontánea. ¿La TCO2 no te parece? En Tidal CO2 no, hay que conectarle un camnógrafo que tiene la entrada para el camnógrafo y te puede medir CO2 tranquilamente y te lo puede mostrar la curva. Pero nosotros con poner el sensor de flujo ya nos aparece, ¿eh? ¿El qué? La TCO2, quizás es En alta relativa. frecuencia. En alta frecuencia, pero es Ah, relativa. no, esa es otra cosa, sí, no. Bueno, por eso no entramos a alta frecuencia todavía. Vos lo que me decís es, Ah, ¿solo en alta frecuencia? sí, que es esta de acá. Claro. Eso es para alta frecuencia. Solamente lo mide en alta frecuencia. Ah, mira qué bien. Bien. Y después acá tenés un diario de sucesos, es todo lo que les fue pasando. Si vos cambiaste un valor, si le subiste la PIP o le bajaste la... Por El ejemplo, rebuzón. vos le decís, qué sé yo, bueno, dentro de 4 horas bajen el PIP o súbasela. Entonces la persona que lo tiene que hacer no sabe si su compañera de turno lo hizo o no lo hizo. Entonces puede entrar acá y fijarse si realmente lo cambiaron o no. Porque a veces pasa... Che, le subiste la PIP, le bajaste la PIP, ¿te acordás que Sí, dijeron sí, que? sí, Y no te acordás si lo justamente para hicieron. eso. Entonces vos vas con el cursor barriendo. No. ¿sí? Si acá va a quedar registrado todas las alarmas, los cambios que hiciste, y acá te dice el resto de los parámetros del respirador, cómo estaba ajustado Mira, en ese momento. si se silenció el audio Claro. de la alarma. Todo. Te buchonea todo. Pero en realidad no es un buchoneo, No. sino que es
Para tener un seguimiento. control ustedes mismos de Claro. todo lo que les pasó, ¿sí? Eso acuérdense que está en tendencias y datos donde dice diario de sucesos. ¿Sí? Bien. Igual que la pantalla, si ustedes quieren algún valor tener acá en tiempo real que no esté, es simplemente entrar acá y decirle qué valor quieren. ¿Sí? Y acá van buscando el valor que quieran poner ahí, por ejemplo. O sea, acá pueden cambiar, poner los valores que ustedes quieran. Ah, en realidad vos lo graduás con esto, pero con esto pones los Estos valores estos estimados. son valores de control, Sí. y estos son valores medidos. Bien. Si yo acá quiero ver, por ejemplo, qué sé yo, algo que no esté viendo que me interese, ¿no? La más. ¿No? Esta, la presión de vida media. O sea, la media Sí. la estás midiendo acá, pero Sí. por ejemplo, si quiero ver otra qué sé yo, frecuencia, acá me va a tirar el tiempo inspiratorio espontáneo del paciente. ¿Sí? Sí. Pero si en este momento está en otra cosa, yo puedo acá elegir qué sé yo, la resistencia, por ejemplo. Ah, ¿Sí? ¿Dónde me lo cambié? A ver. Dijimos. Ahí está. ¿Ves? Y ahí te está midiendo ahora la resistencia. O sea, vos cambiás esto como quieras. Este. Igual el equipo tiene 3 vistas. Esta, ¿la compliance te la mide? No. Sí. A ver. por ejemplo, este vamos a sacarlo de acá y vamos a pedirle compliance. El Nosotros lo volumen hacemos con tira, la perita. sí, pero... ¿Eh? Con la perita lo bajamos nosotros. Sí, también. Se lo bajás con esto. Vos. Más fácil. Es más fácil. Ahí está. Pero esa... Sí, compliance total. No, esta es constante de tiempo. Ah, perdón. constante de tiempo, No. sí. No tiene compliance. Sí, tiene compliance. ¿Tienes? Compliance dinámica. Ahí lo tenés. O sea, vos esto lo armás como vos quieras, qué valor quieres ver, viste, lo pones ahí. Si no, tenés que ir a tendencias y datos, valores 1, y ver todo lo que está acá, y si no está en esta pantalla lo que estás buscando, está en valores 2. ¿Sí? Por ejemplo, la compliance, dinámica y todo lo que sea. Todos estos valores que están acá los puedo tener acá, el que yo quiera. Ah, listo. ¿Sí? Mejor. ¿Dónde dijo? ¿Tendencia de datos? Acá en tendencia de datos, valores, Valores. pasa Valores uno, valores dos. todo lo que hay, o valores 2. ¿Sí? Entonces, todos estos valores que está midiendo, vas a decir, bueno, yo ese lo quiero ver acá, y lo agarré y lo pones ahí. Bien. El equipo tiene también, acá dice vistas 1, 2 y 3. ¿Sí? La vista 2 sería, es como simular un pulmón, entonces... Fisiología respiratoria me encanta. Claro, es, si yo por ejemplo empiezo a hacer actividad espontánea al paciente, ven que es como que mueve el diafragma, ¿sí? Es decir, este cuadrito va a decir en azul, o sea, en este caso es todo mandatorio, ¿sí? Pero si empiezo a trabajar un poco más, va a empezar a meter acá algo de marrón, ¿sí? Y después el grosor de esto, acá me dice qué resistencia tiene, que acá te lo está marcando, y esto, el ancho de esto la compliance, si es más duro, más blando el pulmón, ¿sí? Si vos agarras el pulmoncito este y lo llenas de agua acá, y vas a ver que esto te cambia, pero por ejemplo, si yo quiero subir la resistencia, sin obstruir el tubo, pero es que ahí subí la resistencia acá 340, es como que esto se hace más finito. ¿Sí? Si yo lo abro del todo, ahí me tendría que mostrar de que se ensancha. Y podés tomar referencias, es decir, ¿ves? Tomás referencias de cómo estaba y cómo está ahora, entonces vas viendo. Es más gráfico que otra cosa. Y en la tercera vista lo que tenés son los lazos. O sea, ¿para qué? Curvas de flujo volumen. Claro, flujo, o sea, presión, Sí, volumen presión, y volumen, flujo, volumen. O sea, ¿para qué sirven?
supongamos que uno quiere cambiar el patrón ventilatorio, ¿qué? O sea, que le quiero cambiar la PIP o le quiero subir la presión de trabajo, entonces antes de hacer algún cambio, marco acá la referencia. ¿Sí? Vos fijate la resistencia que hay 3 chicos ventilados y, ¿no? 3, 3 chicos ventilados y ninguno está con este respirador. Claro. Entonces yo acá establecí un lazo de referencia que es el lazo que tengo ahora. Pero por ejemplo vamos a bajar la PIC. ¿Sí? Como para mostrar algo. Entonces si yo bajo la PIC me va a mostrar el anterior y el nuevo. Entonces con esto yo veo si mejoro o empeoro el patrón ventilatorio. ¿Sí? Entonces digo, no, me quedo con este que me conviene más. Entonces, bueno, ya saco la referencia. ¿Sí? Listo, me quedo con este. Esto es inspiración, esto es expiración. Claro. ¿Sí? Esto es inspiración y esto es expiración. Entonces, al revés. yo lo que puedo hacer es ahora hacer una captura del bucle. Es decir, lo congelo. ¿Para qué? Me empiezo a mover con la ruedita. Entonces, él me va mostrando cada punto de la curva. Esto es inspiración. Esto porque es un pulmón que no ofrece mucha resistencia. Sí. Pero la idea, ¿cuál es? Fíjate que acá te va marcando volumen y presión. Es decir, si estás ventilando por presión y querés que arranque de acá, ¿cuál es la PIP que le tenés que poner? ¿Sí? Si estás ventilando por volumen, no, porque esto es solamente PIP. Y te vas hasta la parte más alta. Supongamos que acá sobredistiende. Decís, no quiero que me llegue hasta ahí. Entonces, supongamos que fuera ese punto, dice, bueno, entonces la presión de trabajo que tenés que poner es esta, o si estás ventilando por volumen, este volumen. Entonces con eso te asegurás que ventiles Esta sería siempre... la presión media. No, esta es la presión que tiene en ese punto. No es la media, es la presión pico a la cual vos querés que llegue. Bien. Es decir, para que no sobredistienda. Bien. ¿Sí? O sea, para eso te sirve esta herramienta. Bueno. ¿Sí? Una vez que ya ajustaste todo, o sea, descongelas el lazo y puedes ver los lazos tranquilamente. O, ¿Te cambió? ¿Puede ser? claro. No, esto yo no lo Esto cambié. lo tenés que modificar no, vos manualmente. Claro. O volvés a la vista 1, que es la clásica. ¿Sí? Bien. O sea, eso en cuanto a vistas y cosas. Después, en maniobras especiales que están acá, podés tener una inspiración mantenida. Cuando lo tubamos, por ejemplo. Claro, o sea, ¿ves? Inspiración mantenida. O cuando le vienen a sacar una placa, inspiración mantenida, si el radiólogo, apretás acá y gatillás y después soltás. Sí. Bien. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a lo que sería el otro modo, que es alta frecuencia, que lo teníamos acá.